Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro en la Asesoría General de Gobierno. En esta ocasión, la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial recibe al doctor Federico Tea, secretario general de la Gobernación de la provincia. Recordemos que el doctor Tea es abogado, tiene un máster sobre Derecho Público, tiene una vinculación importante para nosotros en cuanto a la abogacía de la administración en particular, porque ya tiene unos cuantos años en la Administración Pública Nacional. Recordemos que estuvo en la gestión de la Secretaría Legal del Ministerio de Economía de la Nación y ahora en la Gobernación como secretario general. Y además a eso le suma su gusto y su vocación por la academia, por la didáctica, por la enseñanza, y además fue rector de la Universidad de José C. Paz. Con lo cual esas características le dan para nosotros un valor muy importante para profundizar, para difundir estos criterios que hacen a la formación de la abogacía de la administración, como dije hace un rato. Así que, Federico, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Y esto arranca de la siguiente manera. De alguna manera, me parece que lo más interesante es preguntarte cuáles son los ejes jurídicos que vos considerás primordiales o que más te ocupan en la gestión de la gobernación. Bueno, primero, Horacio, agradecerte por la presentación, por la entrevista, agradecerle a Santiago Pérez Teruel, el asesor general de gobierno, por este espacio. Me parece muy valioso para escuchar distintas voces jurídicas y que creo que pueden sumar para pensar la abogacía del Estado. Cuando nos tocó asumir en la provincia de Buenos Aires, con Axel como gobernador electo, empezamos a pensar justamente o a darle más forma a cuáles serían los ejes centrales de la gestión, digamos, en lo que tiene que ver a los aspectos jurídicos y legales de la administración pública provincial. Y yo te diría que hay dos grandes ejes que después tiene cada uno sus capítulos aparte, pero como para ordenarlo, digamos, hay un gran eje que tiene que ver con el modo de gestionar, que yo lo llamaría, si hay que ponerle algún título, con un esquema de descentralización, pero con uniformidad de criterios y con un trabajo coordinado con los organismos de la Constitución. Y ahora profundizo un poquito sobre eso. Y el segundo punto tiene que ver más con reformas estructurales de cuestiones que hacen a temas vinculados al Poder Judicial y a cuestiones jurídicas más transversales y generales de la provincia. Sobre el primer eje, que es el que vivimos más en la cotidiana y en la gestión, y creo que cuando hicimos la presentación a todo el staff de la Asesoría General de Gobierno con Santiago Pérez Teruel, un poquito hablamos de eso, de cuál iba a ser la impronta que se vio plasmada en la ley de ministerios, ¿no? En el primer proyecto de ley de ministerios que envió el gobernador a la legislatura, ya se empezaban a ver cuál iba a ser en la práctica este eje de descentralización con ciertos criterios uniformes y un apoyo en los organismos de control. ¿Por qué digo descentralización con criterios uniformes? Porque claramente cada jurisdicción tiene ahora con esta ley de ministerios que hemos promovido nosotros, sus subsecretarías legales y de administración. Cada ministerio ahora tiene con igual rango una subsecretaría encargada de los asuntos administrativos y legales, cosa que antes no sucedía en la provincia. Ministerios más grandes lo tenían con rango de subsecretarios, otros directamente ni tenían solamente una DGA. Bueno, para nosotros era importante que cada ministerio tuviera con el mismo rango una subsecretaría legal y de administración. Y la misma ley de ministerios le da a la Secretaría General una competencia que antes no tenía, una suerte de coordinación soft, porque no es vinculante, claro, sí, pero que para la diaria de la gestión es importante, de esas subsecretarías. De manera de servir una especie de faro para saber en cada jurisdicción cómo se viene trabajando en las otras, ¿no? Ser una especie de vínculo con el resto de las jurisdicciones. Y obviamente porque todas las jurisdicciones también en algún momento tienen que llegar a instancia de decretos, digamos, y bueno, ya saber Además, pensaba que esta ley de ministerios con uniformidad, parece que fuera un buen índice de un buen libro. Y de alguna manera esta función de coordinación de alguna manera hace que esa impronta escrita se mantenga, ¿no? Sí,
Y para nosotros, creo que para nosotros fue útil porque obviamente nos permite prevenir ciertas situaciones y que el control de legalidad se vaya haciendo, digamos, con el correr de la gestión y no esperar a último minuto. Y creo que para las jurisdicciones fue también eso muy útil y encontraron un faro con el cual referenciarse cuando lo requirieran. Más allá de todo lo que después, obviamente en una etapa más informal que siempre tiene la administración de las relaciones humanas y de los vínculos, que se formen una especie de red claro, entre subsecretarios de administración, que obviamente eso también ayuda mucho a reconocerse en los pares y poder conectarse y cuando uno tiene un problema seguramente que le pasó a otra jurisdicción. Entonces eso sirvió mucho y me parece que fue un primer eje que pensamos, que se vio plasmado en la ley de ministerios y que después en los primeros meses de gestión lo pudimos plasmar y muy bien en la práctica. Perdón, y esta aparición tuya aquí ahora, como otros colegas también, refuerza la idea que la escuela también permita, reforzando esta idea que os planteás, de que los actores se vayan conociendo entre sí y que esa estanqueidad tan perniciosa se vaya perdiendo. Perdón, sí, tiene que ver con una misma concepción justamente, porque parte de esto lo trabajamos con Santiago antes de cada uno asumir en su rol. Y justamente el rol de los organismos de la Constitución es otro que en la provincia de Buenos Aires yo creo que es un fantasma que hay que espantar de alguna manera, porque hay mucho prejuicio tal vez de otras épocas, de la época de expediente papel tal vez, o de otras lógicas de trabajo, que realmente nosotros nos propusimos y creo que logramos y en la práctica se ve apoyarnos en los organismos de la Constitución. Realmente el modelo del constituyente provincial, de tener una asesoría general de gobierno, una fiscalía de Estado, una contaduría general de la provincia, haciendo un control concomitante, digamos, de la legalidad, previo, para nosotros está muy bien y si se logra romper ese prejuicio de que el organismo de control o el organismo de la Constitución solo quiere poner palos en la rueda y no está comprometido con la gestión, digamos, si logramos romper ese prejuicio por un lado, si logramos comprometer a los trabajadores y trabajadoras de cada área en cuáles son los proyectos que tiene la provincia o que tiene cada jurisdicción, que vean la importancia del expediente más allá de la pantalla del GDEVA, sino cuál va a ser el impacto que va a tener en la realidad de los y las bonaerenses, bueno, eso en la práctica se termina fumando. Y en ese sentido la Asesoría General de Gobierno tiene un rol central. ¿Por qué? Porque yo nombré 3 organismos de la Constitución, ¿no? La Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia y la Asesoría General de Gobierno. Bueno, claramente, a diferencia de la Fiscalía de Estado y de la Contaduría, Asesoría es un órgano, si bien de control, más dependiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde el Ejecutivo tiene mayor posibilidad de plasmar cuál es su impronta de gestión y no requiere, obviamente, el asesor de gobierno acuerdo legislativo para su nombramiento. Claramente tiene una dependencia funcional respecto al gobernador, que en algún momento se cambió y se lo puso dependiente de la Secretaría General y nosotros también una de las cuestiones que modificamos apenas asumimos fue recuperar la ubicación institucional histórica de la Asesoría General de Gobierno, que es uno de los organismos más antiguos de la provincia de Buenos Aires y que tiene una jerarquía especial y un valor especial y lo pusimos en valor desde lo simbólico, pero también desde lo funcional práctico. Y bueno, pero tiene una diferencia con Fiscalía de Estado y Contaduría, que nos permite, en conjunto, diría yo, Secretaría General y Asesoría General de Gobierno, trabajar con los otros 2 organismos, con Contaduría y con Fiscalía, para poner en práctica esto que te decía yo, que los organismos se comprometan en cuál es la gestión, que podamos tener criterios comunes y el trabajo que están haciendo ustedes de capacitación en conjunto también con Fiscalía, eso ayuda a que los trabajadores y trabajadoras, que los organismos tengan criterios comunes y eso acelera los tiempos. Y la verdad es que, si bien alguno siempre escucha ¿no? los organismos se tarda o no es lo que sucede, la verdad es que los organismos, nosotros estamos muy conformes con el trabajo de los organismos de la Constitución, creo que hemos logrado afinar esa coordinación y que el gobierno de la provincia hace un buen uso
y es respetuoso obviamente de los criterios de cada uno de los organismos porque vela por la legalidad, por la transparencia, por el cumplimiento de las normas y en definitiva porque las políticas públicas que se proyectan salgan bien, y generalmente lo que recibimos son o propuestas de modificación para que las políticas públicas sean mejores, y eso lo podemos hacer no al final del camino, sino que este trabajo de coordinación nos permite hacerlo concomitantemente y también generar la práctica y el ejercicio, y ya ir conociendo cuáles van a ser las observaciones o los criterios y poder ir adaptando. Y ahí, perdón, pero equipos. me parece que un criterio interesante es esto de ir concomitante y adelantándose a la jugada, digamos, para algo más deportivo, es lo que tiene que ver con la abogacía preventiva, que tanto tiene que ver con la abogacía de la administración, ¿no? Esto de ir previendo. No sé si en ese marco también está el hecho de marcar las normas esenciales, esa presentación que han hecho. Bueno, eso digamos que sería un tercer subpunto de un tercer subpunto de este eje, digamos, de gestión. Tenía que ver también con eso, ¿no? Con garantizar el acceso a la información. Hay una dispersión normativa muy grande en la provincia de Buenos Aires y a nosotros con el libro que se presentó recientemente y entrevistaron al subsecretario legal, Esteban Taglianetti y su equipo, creo que nos vino muy bien como herramienta. Fue pasar en limpio por temática, no por rango normativo, sino por temática, cuáles eran las normas que transversalmente más se usan en toda la administración, digamos, cuáles son las normas que usan todos los organismos, más allá de las puntuales que le puede interesar a cada ministerio. Hay normas que usa toda la administración, que están divididas de manera temática, y nosotros lo que hicimos fue, una especie de compendio, ese libro de normas esenciales de la administración, que también tiene su versión digital y de actualización periódica, y la verdad es que ha tenido muy buena recepción en los que lo usan, ¿no? En trabajadores, trabajadoras, incluso miembros del Poder Judicial, de la legislatura, muy sorprendidos con el trabajo, pero que lejos de ser un ejercicio académico, y alguno podría decir, es algo extra de la gestión, para nosotros es parte de la gestión. Un instrumento de gobierno. Es claramente un instrumento de gobierno, y nosotros en todas las áreas, en asesoría de sucedidos, en la Secretaría General también, nos apoyamos mucho en la burocracia, digamos, porque creemos en las burocracias estatales, en los empleados y empleadas públicas de la provincia, y esto es darles más herramientas también a ellos, porque nosotros, digamos, los funcionarios pasamos y las normas quedan, los empleados quedan, y nos parecía que era una herramienta de gestión muy importante. Y después tenemos también desde la Secretaría General y en muchos casos con la Asesoría General de Gobierno, un trabajo de enlace con la legislatura, ¿no? Lo que tiene que ver con la elaboración de proyectos de ley por parte de los distintos ministerios, y también iniciativas de los distintos bloques legislativos, que en el caso de nuestro bloque siempre hay un chequeo de los proyectos de nuestro espacio político con el Poder Ejecutivo, porque tiene que haber, digamos, obviamente una coordinación política, y ese trabajo lo concentramos desde lo jurídico en Secretaría General, con Asesoría General de Gobierno, y para nosotros también era un eje muy importante de la coordinación, digamos. Por eso yo te decía, es descentralización, porque no es una concepción de tratar de concentrar competencias en un solo órgano, digamos, no creemos en ese modelo de gestión, creemos en que haya una desconcentración de funciones y que cada uno cumple un rol distinto, pero no puede hacer cada uno lo que se le ocurre, claro. Sino que hay una identidad, en función de algo. Hay una visión de gobierno, que es la que nos transmite el gobernador, y a nosotros como abogados y abogadas del Estado nos toca darle forma, lo que decías vos, abogacía preventiva, en el sentido de que también el abogado del Estado no es que representa solamente al Estado en juicio cuando se genera algún conflicto, sino que es parte esencial de una buena gestión, de una buena política pública, que después se traduce en mejores condiciones de vida para los y las bonaerenses, que es la tarea, digamos, esencial del Estado, y que a veces, entre tanta intermediación de expediente, de intervención de un organismo, de otro, se pierde en la mal llamada máquina burocrática, que bien utilizada y bien coordinada es una máquina de hacer. Y en particular los órganos de la Constitución a veces han sido prejuzgados como máquinas de impedir, y realmente yo quiero decirlo, para mí no lo son. La postura del gobierno, apenas nos tocó asumir, fue aprovechar al máximo las capacidades de los organismos de la Constitución, y nos encontramos con una calidad de trabajo de muy alto nivel,
y que seguramente tenemos más para explotar en términos de que colaboren con la gestión, pero nosotros estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado, creemos que el modelo ha sido exitoso, esperemos que así lo valoren los trabajadores y trabajadoras de la provincia y que esto se mantenga, digamos, que sea una tradición, que la Asesoría General de Gobierno coordine con la Fiscalía de Estado como coordina, que la Secretaría General de la Gobernación coordine las subsecretarías legales y la administración de los ministerios como lo viene haciendo, con la contaduría. Me parece que es un modelo que tiene que quedarse, y la garantía de que se quede me parece que pasa por la capacitación, pasa por lo que podamos publicar y de alguna manera educar también a través de las publicaciones. Vos señalaste el tema de los prejuicios, ¿no? Que hay haber vencido el miedo, en definitiva, que es el prejuicio se basa sobre el miedo, sobre el desconocido, decir, bueno, no se puede, ¿no? Y ahora quién sabe. Entonces uno busca los atajos y me parece que es la mejor definición de esta función de coordinarlo, ¿no? Sí. Sí, tal cual, me parece, y por eso las reuniones de trabajo, digamos, sobre todo al principio, después empieza a fluir con el devenir de la gestión, pero sobre todo al principio poder hacer parte a quienes integran los distintos organismos o las distintas jurisdicciones de cuál es el proyecto que se tiene, darlo a conocer, y es distinto, como decís vos, cuando se parte desde el desconocimiento a cuando, bueno, a uno le pone a eso un rostro, le pone a eso palabras, le pone a eso proyectos y bueno, sabe, bueno, esta es la política, en esto se está pensando. Y un tema que vos señalaste me parece muy importante también, porque también a veces caen las abstracciones así de la separación absurda, teórica, que nunca nadie pensó, ni Montesquieu, por supuesto, de los poderes. Y el trabajo con lo legislativo, cómo se construye, me parece que ese es un ese es otro ¿no? trabajo que para nosotros es muy importante. Creo que lo hemos hecho bien en una etapa también política difícil por la coyuntura, por un lado, de la pandemia y la no presencialidad que para esto que decías vos, de conocerse y romper ciertos prejuicios, ha sido un poco más difícil, pero así todo creo que hemos podido hacer una buena coordinación. Hay algunas leyes que por supuesto tienen su mayor relevancia, como la ley de presupuesto, la fiscal impositiva, y que ahí con Hacienda también, porque el Ministerio de Hacienda en este sentido es un actor central. Hemos hecho un gran trabajo de hacer una coordinación de cuál es la política que quiere el Ejecutivo, trabajarla con nuestro bloque en la legislatura y a partir de ahí hacer una coordinación con los restantes bloques para que la cosa llegue trabajada. Y esa me parece que es una mecánica de trabajo que cuando la pudimos implementar con determinados tiempos y con un horizonte claro funcionó bien. Y yo te decía, si querés salto al otro punto, un gran eje era el de la gestión, y que creo que más o menos lo podemos resumir en esto, ¿no? En una coordinación de todas las jurisdicciones que realizamos de Secretaría General, era un punto de eje de gestión, digamos, un objetivo de gestión era tener coordinado a todos los ministerios y hacer un aprovechamiento positivo de los organismos de la Constitución, ¿no? Me parece que es un buen resumen. Obviamente que tiene su arista esto de el trabajo del boletín oficial y todo lo que se hace en términos de publicidad, transparencia, compendio de normas, enlace con el legislativo. Y el segundo punto, que tiene que ver más con reformas estructurales de cuestiones jurídicas, legales, del Poder Judicial. Ahí hay tres cuestiones que si querés después la desarrollo, pero digamos, hay una primera que tiene que ver con la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo constitucional de selección de magistrados y magistradas. Otro que tiene que ver con iniciativas legislativas, y ahí nosotros presentamos hace no tanto una agenda participativa que tiene un mecanismo de trabajo que se vincula con lo último que estábamos hablando del enlace con la legislatura, y un tercero que tiene que ver con la capacitación, de lo que ya hablamos y que para nosotros es una cuestión que hace una reforma estructural y de algo que queda en el tiempo, la formación de cuadros para el Estado. Así que si querés arranco por el segundo, porque tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, de la importancia de poder coordinar con la legislatura políticas en lo que hace temas jurídicos, legales, judiciales. Nosotros planteamos una serie de proyectos o de anteproyectos legislativos
que tienen que ver con visiones de fondo del asunto, que cada uno merecería un capítulo aparte, pero podemos invitar a otras personas para que hablen, podemos volver, pero tenemos un anteproyecto de ley de responsabilidad del Estado, que es una gran cuenta pendiente de la provincia. Tenemos en el Estado Nacional la sanción de una ley de responsabilidad del Estado. En la provincia hay un vacío normativo y hay construcciones jurisprudenciales que nosotros recogimos en un anteproyecto de ley. Un anteproyecto de código procesal, civil, comercial y de las familias, que es un trabajo muy importante, muy voluminoso y también transversal, porque no deja de ser un código procesal que regula, por ejemplo, la instancia ante la Corte Provincial. Entonces no es solamente estrictamente a lo que hace a civil, comercial y familia, sino que bueno, es un código al que remiten muchos otros. Un anteproyecto de ley de abogado y abogada del niño, uno de ética pública y transparencia, y en Gateras uno de peritos y otro de procedimiento laboral, que bueno, que más allá de la cuestión de fondo de cada uno de los proyectos, lo pensamos con una impronta que se vincula con esto último que hablábamos nosotros, de poder hacer un trabajo previo, tanto con la legislatura como garantizando efectivamente cierta participación ciudadana en sentido amplio, ¿no? De sociedad civil, de ciudadanos de a pie que puedan tener acceso, y eso lo garantizamos claramente con la virtualidad, con una plataforma web, pero también invitando a universidades, colegios de profesionales, ¿no? Colegios de abogados, asociación de magistrados, ONGs, abrir el juego verdaderamente, ni con la hoja en blanco, ni con el producto final terminado. Porque con la hoja en blanco el riesgo que se corre es que no terminen nada o que terminen en collage que no tienen una identidad, no tienen una visión. Y con el producto terminado lo que sucede muchas veces es que bueno, venga firme, es por sí o por no, y después termina mal también, termina rechazado. Bueno, los operadores jurídicos que después tienen que aplicar esas normas no se sienten parte, digo. Y esto me parece que es muy importante para las cuestiones jurídicas / judiciales en cualquier lado, ¿no? Uno puede tener ideas muy buenas en su escritorio, cada uno tiene su modelo de constitución, sus artículos ideales, de códigos y demás, pero bueno, después lo tienen que aplicar operadores jurídicos que tienen historias, que tienen experiencias de ideas que funcionaron, otras que fracasaron. Ese conocimiento es muy valioso y no puede estar perdido. El conocimiento que tienen los colegios de abogados por su experiencia en el litigio, pero también más allá de la cuestión profesional, ¿no? de representar intereses de personas, de bonaerenses, en el acceso a la justicia y en obstáculos que a veces se encuentran o en posibilidades que también positivas que hayan encontrado y que se podrían potenciar. Esa escucha es verdaderamente importante, ni hablar de asociación de magistrados, pues hay muchos funcionarios y funcionarias judiciales que están comprometidos, que tienen una vocación de servicio y que sin embargo probablemente encuentran obstáculos en las herramientas normativas y bueno, tienen que tener una voz antes de que se discutan esas leyes porque tienen algo para aportar. No necesariamente van a tener la verdad revelada sobre todos los puntos, pero sí es importante escuchar y el rol del Estado obviamente es recibir que claramente cada sector va a tener su interés corporativo y es legítimo que así sea. El rol justamente del Estado es poder receptar todos esos comentarios, saber que vienen con un interés particular, pero que en muchos casos también puede venir con un interés, con una visión del interés general que sea genuino, pero en cualquier caso hacer de mediador, de intermediario y de lograr encontrar los equilibrios y después los acuerdos políticos para que salgan. Entonces, sí, de alguna manera también que el Estado no deje afuera a nadie. Y aprovechar la última neurona, que tenga una neurona quede afuera. Por el doble sentido. Uno, por que decís vos, ¿no? De no dejar ninguna neurona afuera y cuantas más cabezas hayan pensando, claramente el proyecto va a ser mejor. Y segundo, porque esas mismas personas que son convocadas para aportar, son los que el día de mañana van a tener que aplicar la norma. Y que si no se sienten representados con esa norma, o se va a declarar inconstitucional, o no se va a utilizar en toda su potencialidad, o va a empezar a generar el problema para que después se sancione una norma modificándolo.
Entonces, en términos prácticos también es importante que los operadores jurídicos que van a tener que aplicar esa normativa la conozcan de antemano, se vayan haciendo la idea, puedan dejar sus inquietudes y bueno, nosotros evaluarlo. Para eso pensamos un esquema de etapas sucesivas, digamos. Primero, como te decía, no hacer una convocatoria con la hoja en blanco ni con el producto terminado, pero sí con un anteproyecto. O sea, el gobierno provincial tiene ideas sobre cada una de estas temáticas. Tiene ideas que están basadas en principios, que están basadas en valores, ¿no? Valores como la preponderancia de una visión de derechos humanos, perspectivas de género, lenguaje claro, mayor igualdad y equidad, digamos, respeto a los más vulnerables, ¿no? Tratar de que la justicia, el poder judicial, no replique las injusticias que existen y que sabemos que existen y muchas desigualdades en nuestra heterogénea provincia, sino que bueno, tenga herramientas para poder revertir esas injusticias. Esa es la guía, ese es el horizonte, esos son los valores, los objetivos. Y sobre eso nosotros tenemos anteproyectos, sobre los que seguramente hay muchísimos puntos para discutir. Entonces, lo que lanzamos fue una agenda participativa, hicimos una presentación de los distintos proyectos, están subidos a una plataforma web, que es agendanormativa.gba.gov.ar, o agenda participativa, agendaparticipativa.gba.gov.ar. Ahí se pueden dejar por cada uno de los artículos comentarios, sugerencias de redacción y además de eso, con los actores más relevantes en algún sentido, que pueden estar más interesados, universidades, colegios de abogados, asociaciones profesionales, ONGs, reuniones periódicas en distintas comisiones que hemos coordinado desde la Secretaría General, con el Ministerio de Justicia, para bueno, hacer un seguimiento de trabajo y que esos anteproyectos en un tiempito se conviertan en ya proyectos consolidados para que el Poder Ejecutivo envíe a la legislatura con quienes ya venimos trabajando, pero que bueno, pasada esta etapa va a venir otra de trabajo en cada una de las comisiones y bueno, de tratar de este tipo de leyes, digamos, de normas, las que hacen a nuestra profesión, a diferencia de otras temáticas, me parece a mí, tienen una vocación de permanencia mucho mayor. Si nosotros revisamos, digamos, el Código Procesal Civil y Comercial data de la época de la dictadura. Digo, es muy difícil, o hay vacíos normativos, como la Ley de Responsabilidad del Estado, Ley de Ética Pública, en el Estado Nacional se sancionó en el año 99, la provincia todavía no tiene una propia. Digo, o no hay, o las que existen, bueno, se cambian cada 30, 40 años. Sí, digamos. Siempre atrás de todo sí, y muy difícil lograr los consensos. Hay una práctica que tal vez deberíamos cambiar, y esto es para otra vuelta de tuerca, que nosotros en el Código Procesal lo hemos contemplado con un instituto que llamamos normas prácticas, que es dejar abiertas ciertas cuestiones para que después la actualización pueda ser más rápida y por otros mecanismos que no requieran la sanción de una ley, pero lo que suele suceder es que, bueno, cada varias décadas, ¿no? Se tira abajo un código y se pone otro, y entonces los profesores dicen, no, tengo que ponerme a estudiar de vuelta, tengo que cambiar los programas de estudio de la cátedra, y no es una práctica, me parece, muy saludable. Bueno, entonces tenemos que pensar mecanismos que nos permitan actualizar más fluidamente esas normas. Ahora, cuando se hacen estos grandes cambios, se requiere de un consenso muy amplio. Y no hablo solamente de los distintos bloques políticos, sino también de los operadores jurídicos. Entonces, por eso, en este tema en particular, a nosotros nos interesaba hacer el camino largo, el camino trabajoso, pero que es la única manera nos parece a nosotros, que si se llega a buen puerto, se llega a buen puerto de verdad, y que no sea solamente un titular, una noticia, y que después queda en la nada, ¿no? Una construcción conjunta. Yo estuve pispeando esta agenda participativa y ahora que me lo aclaraste, porque yo toqué un artículo y se abría, y las propuestas me parece maravillosas. Sí, no solamente se pueden dejar comentarios generales, sino que se pueden proponer redacciones alternativas a cada uno de los artículos. Un desarrollo informático también con personal de la administración, no hay nada tercerizado, digamos, hay
un trabajo en conjunto que hemos realizado con la Subsecretaría de Gobierno Digital, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para poder hacer esa plataforma. Y bueno, es un proyecto que está en vías de desarrollo, que en términos de justicia para nosotros es uno de las patas, de los elementos, dotar a los jueces y a las juezas de mejores herramientas, porque podemos tener a los mejores funcionarios y funcionarias judiciales, pero que si no tienen buenas herramientas, ven limitada su actuación. La segunda pata obviamente tiene que ver para nosotros con la selección, con los mecanismos de selección de magistrados y magistradas. Ahí el Poder Ejecutivo tiene una representación en un organismo constitucional que es muy importante, que es el Consejo de la Magistratura. Representación que no le permite tener una mayoría propia y mucho menos una mayoría agravada para hacer ciertas reformas más importantes que creemos nosotros que se tienen que hacer, pero que hemos logrado que al menos los 4 representantes del Ejecutivo tengamos una misma instancia de coordinación, un poco como hablábamos antes, ¿no? Es un gobierno que se caracteriza por eso, ¿no? Por tener una impronta, por tener una identidad y por llevar adelante esas ideas. Y entonces hay una impronta propia que hemos llevado, que tiene que ver con la capacitación de verdad, ¿no? Hay una escuela judicial que es obligatoria para quienes se postulen a la magistratura, pero que no tenía los recursos suficientes para dictar los cursos, digamos, que se requerían, ni tampoco había una actualización de programas que fuera satisfactoria, no había cursos específicos en materia de género, por ejemplo, ni de lenguaje claro. Bueno, ese trabajo nosotros el año pasado hemos más que duplicado la cantidad de cursos de la Escuela Judicial, por iniciativa del Poder Ejecutivo, con obviamente presupuesto proyectado por el Poder Ejecutivo y sancionado por la legislatura, dotando de, digamos, más recursos económicos al Consejo de la Magistratura para poder tener más cargos docentes, para poder abrir más cursos. Así que eso es un tema que venimos trabajando muy bien ahí, y más de fondo con tratar de definir un perfil de juez, un perfil de jueza, de funcionario y funcionaria judicial, que sea respetuoso de los derechos humanos, que tenga una muy buena formación, una sólida formación en materia de derechos humanos, y que tenga un compromiso con la realidad de la provincia de Buenos Aires, un conocimiento situado, y eso hay que trabajarlo en cómo se evalúan los antecedentes de quienes se postulan, qué tipo de evaluaciones se toman, tanto escrito o oral, y en eso digamos, estamos trabajando, venimos con algunos avances. Hace un tiempo que ya presentamos un proyecto que para nosotros es importante, que tiene que ver con un sistema de tabulación de antecedentes, que hoy en día es muy abierto, es muy discrecional, y nosotros creemos que para ganar tiempos, porque también un tema es el tiempo en la cobertura de los cargos, para poder ganar tiempo en la cobertura de los cargos, estas instancias de concurso tienen que estar más tabuladas, tienen que ser más objetivas, porque después claramente hay un componente político en la designación de funcionarios y funcionarias judiciales, pero ese componente político se da en la instancia en la que el gobernador elige una persona de la terna y obtiene el acuerdo del Senado. Toda la instancia previa, la voluntad del constituyente, digamos, si uno lee cuál fue el objetivo de crear los consejos de la magistratura en Argentina, un instituto que viene de la tradición continental europea, no era tan compatible con el modelo constitucional argentino que estaba copiado del norteamericano. Entonces importamos una institución sobre la que podemos hablar muchísimo, compleja, que tenía cierto sentido y que en la práctica refinaba un poquito. Creo que tenemos que trabajar para que ese sentido que el constituyente le pensó, que fue, entre comillas, despolitizar, digamos, despartidizar el proceso previo de selección, garantizar cierto nivel de quienes se postulan previo a la decisión política, bueno, sea verdaderamente eso, ¿no? Un proceso de concurso con un perfil determinado, que reconozca antecedentes, que reconozca la experiencia profesional, que reconozca la formación académica, que nos garanticemos cierto nivel de quienes llegan a las últimas instancias, pero ese proceso no puede ser una constante negociación y discusión político-partidaria. Ese proceso tiene que ser lo más objetivo posible, con reglas generales claras y que se apliquen. Y después está la discusión política, que es válida, que es legítima, que es de donde surge la legitimidad democrática de esos funcionarios y funcionarias, pero al menos garantizando cierto estándar y cierto nivel. Creo que se han hecho avances en los últimos años en ese sentido y nosotros queremos profundizarlos. Ese es un eje para nosotros muy importante y se vincula con el último también, que tiene que ver con
con la capacitación y el trabajo que están haciendo ustedes en la escuela, que me parece que es algo que queda a mediano y largo plazo, y este tipo de actividades también de difusión, y por eso agradecerte a vos, agradecerle a Santiago, porque me parece que este tipo de actividades ayudan a que nosotros podamos transmitir cuáles son los objetivos de gobierno, por qué ciertas políticas o ciertas herramientas se están implementando en función de qué objetivos, de qué valores, y que bueno, que pueda haber una apropiación de esas políticas por parte de empleados y empleadas de la provincia, para que sean políticas que continúen más allá de 1, 2, 3 gestiones, que nos parece que son buenas políticas. Así que digamos, yo diría que esos son los dos grandes ejes, y adentro obviamente hay muchos proyectos y muchas finitas de cada cosa. De cada cosa. Vamos a hacer 10 o 15 charlas. De hecho, seguramente en un nuevo proyecto de especialización vamos a requerir de tu participación y de todos los equipos, porque la idea justamente es que esta abogacía de administración, que se marca con esa impronta, haga esto, y estos espacios hacen que se visibilice que esa burocracia, la estable y la política, trabajan en cosas concretas, mensurables y mostrables, sí. Además, ¿no? Así que bueno, esto para mí fue muy rica la explicación y muy concreta. No sé si querés redondear con algo más, pero me parece que has hecho yo te voy a hacer unas preguntas que fueron ya más o menos... Fueron contestadas. Lo que habla que estás muy convencido, lo que estás haciendo, lo tenés bien en la cabeza, ¿no? Sí, a ver, no sé si puede ser un cierre. Cuando hicimos campaña para que Axel fuera gobernador, y trabajamos para que fuera electo, lo hicimos no solamente con una impronta electoralista, sino en función de un proyecto de provincia. Y ese proyecto de provincia claramente encuentra en distintas áreas sustantivas, en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Cultura y Educación, en el Ministerio de Justicia, digamos, en distintas áreas tiene su componente, y la nuestra es un área transversal. Nosotros tenemos que dotar de herramientas a cada una de las jurisdicciones para que esos proyectos, para que esas políticas públicas se puedan hacer realidad, pero convencidos de que el cómo también hace al qué, digamos, que sean procedimientos administrativos dentro del marco de legalidad, transparentes, con celeridad, hace a que esas políticas sean buenas. El cómo hace al qué, esa es nuestra tarea, esa es nuestra función. Y Secretaría General y Asesoría General de Gobierno, cumplimos ese rol, digamos. Somos una especie de rueda de auxilio de todos. Tenemos nuestros propios proyectos, pero el gran proyecto que tenemos nosotros es que que todo funcione, que el resto de las áreas se sientan apoyadas, que encuentren como decía al principio, un faro de referencia en las cuestiones jurídicas, que pudiéramos dotar a los organismos de la Constitución, más allá de, en los distintos casos, de la autonomía o de la independencia que tienen en su gestión, son parte claramente de un gobierno, de un Estado provincial que tiene políticas públicas que llevar adelante, que ellos la tienen que conocer y que tienen que ser parte de las soluciones. Y creo que ese gran objetivo fue el que nos trazamos al principio, que lo encontramos en algunos momentos con necesidades de reformas normativas, como fue la primera ley de ministerios, en otros con gestión. Y los proyectos estructurales para ir construyendo esa infraestructura administrativa necesaria. Exactamente. Así que, bueno, creo que teníamos muy clara la idea desde el principio, obviamente el aval del gobernador y la inspiración del modelo de gestión del gobernador, y cuando uno tiene ese tipo de líderes políticos o dirigentes políticos que no solamente están en la campaña, sino que tienen una visión de la provincia, una visión de la gestión pública, ayuda mucho a después, apenas se asume, poder ponerlo en práctica. Así que, la gran ventaja creo que tuvimos fue que desde el día cero pudimos poner en práctica estas ideas, y bueno, tal vez ahora se empiezan a ver un poquito más los resultados de todo ese trabajo previo, que además estuvo intermediado por un contexto de pandemia muy difícil, pero que si no hubiera existido ese nivel de coordinación
en el marco de pandemia que nos tocó, el Estado provincial no hubiera podido, digamos, gestionar absolutamente nada, ni casi triplicar la cantidad de camas de terapia intensiva a lo largo y ancho de la provincia, ni haber conseguido todos los insumos en el país, en el exterior. Hubiera sido muy difícil celebrar los convenios que se celebraron, digamos, si no hubiera habido esta coordinación de las áreas de gestión de cada ministerio y un trabajo mancomunado con los organismos de la Constitución. Así que yo creo que los resultados fueron buenos para el contexto de pandemia, nos permitieron funcionar muy bien, y ahora que estamos en una etapa de reconstrucción, en una etapa de renacimiento de alguna manera, incluso de crecimiento de la actividad económica, y se vienen desafíos mucho, sí, no sé si más complejos, pero tal vez que puedan ser más visibles desde un lado positivo para los y las bonaerenses, y creo que desde la abogacía del Estado cumplimos un rol importante en eso, así que nada, me parece que el mensaje es que todos los abogados y abogadas del Estado tienen que estar consustanciados con esos proyectos, que no son solamente de un gobierno, sino que son de un Estado provincial, y que tenemos que encontrar soluciones y las mejores herramientas y los mejores instrumentos para que las políticas públicas sucedan en la práctica y sucedan bien. Exactamente. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Gracias a todos. Bueno.